Durante toda su vida, Nicholas Winslow se había dedicado a construir un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Poder, riqueza e influencia, esas eran las únicas cosas que importaban. Pero en una tarde cualquiera, en un exclusivo campo de golf, todo cambió con solo 4 simples palabras de 2 niños pequeños. Tú eres nuestro papá. Ante él había un niño y una niña, no mayores de 6 años, con sus idénticos ojos marrones mirándolo con una mezcla de esperanza y vacilación. No sabía sus nombres, nunca los había visto antes, y sin embargo, algo en ellos le resultaba innegablemente familiar. Por primera vez en su vida, Nicholas, implacable, imparable, siempre en control, se sintió completamente desprevenido, porque si lo que decían era cierto, entonces su vida ya no le pertenecía solo a él. También les pertenecía a ellos. Nicholas Winslow había construido su vida sobre la precisión, el control y la certeza absoluta. Él no era el tipo de hombre que creía en las sorpresas. Su mundo giraba en torno a reuniones estructuradas, acuerdos multimillonarios y una rutina inquebrantable que lo mantenía en la cima. Su nombre tenía peso en cada sala de juntas. Su influencia se extendía por todas las industrias, convirtiéndolo en uno de los directores ejecutivos más poderosos del país. El golf era uno de los pocos escapes que se permitía. No era solo un pasatiempo, era una forma de despejar su mente, de alejarse de las interminables exigencias de su imperio. El campo privado que frecuentaba era exclusivo, rodeado de vegetación cuidada y el tranquilo murmullo del lujo. Había jugado en este campo docenas de veces, y hoy se suponía que sería como cualquier otro día. Mientras se preparaba para su próximo golpe, se concentró en la pelota, bloqueando todo lo demás. Su agarre era firme, su postura perfecta, y justo cuando estaba a punto de balancearse, una pequeña voz interrumpió la tranquilidad. «Disculpe, señor». Nicholas se detuvo, sobresaltado por la interrupción inesperada. Se giró, esperando ver a un empleado, tal vez a alguien de la casa club. En cambio, a unos pocos pies de distancia, estaban 2 niños pequeños, un niño y una niña, ambos de unos 6 años. Tenían idénticos ojos de color marrón oscuro y cabello castaño, facciones tan extrañamente similares que era obvio que eran hermanos. Frunció el ceño, confundido por su presencia. A los niños no se les solía permitir estar en el campo a menos que fueran invitados de los miembros, y él ciertamente no había invitado a ninguno. Bajó su palo y los estudió, notando la forma nerviosa en que se movían en sus pies. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó. Su tono neutral, pero firme. Los niños intercambiaron una mirada, y después de una breve vacilación, la niña dio un paso al frente, sus pequeñas manos apretadas en puños a los costados. «Tú eres nuestro papá», dijo. Las palabras cayeron como un martillo contra su pecho, sorprendiéndolo de una manera que no había esperado. Por un momento se preguntó si había escuchado mal, pero el niño asintió de acuerdo, con su expresión tan seria. «Tú eres nuestro papá», repitió. Nicholas sintió que el suelo se movía bajo él. Su mente buscó una explicación lógica. Esto tenía que ser un error, un malentendido. Tal vez lo habían confundido con otra persona. Él no tenía hijos. Nunca se había casado. Nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado un hijo sin saberlo. «Deben haberme confundido con otra persona», dijo con cuidado, su voz serena a pesar de la confusión que lo invadía. «¿Dónde están sus padres?»
Los labios de la niña se apretaron, y el niño miró al suelo. Una pesadez se instaló entre ellos antes de que la niña volviera a hablar, su voz más baja esta vez. «Nuestra mamá se ha ido», dijo. Nicholas apenas registró las palabras antes de que el niño sacara algo de su pequeña mochila. Se acercó y le tendió una fotografía con manos pequeñas y temblorosas. Nicholas dudó antes de tomarla. En el momento en que sus ojos se posaron en la imagen, se le cortó la respiración. Era una foto de él, mucho más joven, sonriendo junto a una mujer que una vez conoció demasiado bien. Isabela. Los recuerdos volvieron, golpeándolo como una marea. Había conocido a Isabela años atrás, cuando aún estaba construyendo su carrera, todavía abriéndose camino hacia la cima. Su relación había sido intensa pero fugaz, terminando tan rápido como comenzó. Él se había ido, demasiado enfocado en su ambición como para considerar un futuro con ella. Él nunca supo que ella estaba embarazada. Su mirada volvió a los niños. Sus ojos, la forma de sus caras, era innegable. Eran de Isabela. Y si eran de ella, entonces eran suyos. Su voz salió áspera, casi inestable. No lo sabía. La niña, Sophie, lo miró con una expresión demasiado sabia para su edad. «Lo sabemos», dijo simplemente. Nicholas sintió que su agarre se apretaba alrededor de la fotografía, su mundo cuidadosamente construido, resquebrajándose por los bordes. Había pasado su vida planeando cada movimiento, controlando cada variable. Pero ahora, de pie en medio de un campo de golf con dos niños mirándolo, esperando una respuesta, se dio cuenta de algo aterrador. Por primera vez en años, no tenía la menor idea de qué hacer. Nicholas se sentó en su oficina, mirando la fotografía en sus manos, como si mirarla el tiempo suficiente pudiera de alguna manera cambiar la realidad. Las últimas 24 horas habían sido nada menos que surrealistas. Había entrado en ese campo de golf esperando nada más que una tarde tranquila, y en cambio, se había marchado con el conocimiento de que tenía 2 hijos de 6 años que ni siquiera sabía que existían. Sophie y Liam. Sus nombres resonaron en su mente, sintiéndose a la vez extraños y extrañamente familiares. Apenas había hablado después de su revelación, demasiado aturdido para formular una respuesta adecuada. Les había dicho que esperaran mientras hacía algunas llamadas telefónicas, necesitando tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Pero ahora, sentado solo en su imponente oficina, con vistas a la ciudad que había pasado años conquistando, se dio cuenta de algo inquietante. Ninguna cantidad de riqueza, poder o influencia podría haberlo preparado para esto. Su asistente, Daniel Grayson, entró en la oficina con su habitual eficiencia, colocando una carpeta en el escritorio antes de dar un paso atrás. Daniel había trabajado para Nicholas el tiempo suficiente como para sentir cuando algo andaba mal, y hoy la tensión en el aire era innegable. «Hice algunas llamadas, señor», dijo Daniel, manteniendo su voz profesional, pero cautelosa. «Todo está verificado. Su madre, Isabella Carter, falleció hace 3 meses. Cáncer. Nunca se casó. No hay registro de parejas a largo plazo. Y por lo que puedo ver, nunca intentó contactarlo». Nicholas exhaló bruscamente, pasándose una mano por la cara. Ya había sospechado que era cierto, pero escucharlo confirmado lo hizo sentir más pesado. Isabela había estado enferma, y él ni siquiera lo había sabido. ¿Había planeado decírselo? ¿O había decidido que él estaría mejor sin saberlo? Daniel continuó.
su tono neutral. Los niños fueron puestos en cuidado temporal con un amigo de la familia, pero no se les ha asignado un tutor legal. Si quisiera impugnar la custodia, no sería difícil. Dado su estatus y recursos, podría tener la custodia total en cuestión de semanas. Nicholas levantó la vista bruscamente. ¿Custodia? Daniel mantuvo su mirada sin dudar. Señor, no tienen a nadie más. Los tribunales buscarán al pariente vivo más cercano, y ese es usted. Nicholas se reclinó en su silla, agarrando los brazos mientras trataba de procesar el peso de esa declaración. Custodia, responsabilidad, paternidad. Ninguna de estas eran palabras que él hubiera asociado consigo mismo. Había pasado toda su vida evitando los apegos, asegurándose de que nada ni nadie pudiera frenarlo. Ahora, 2 niños habían entrado en su vida y habían puesto toda esa filosofía patas arriba. Él no era un padre. No estaba hecho para eso. Y, sin embargo, cuando había mirado los ojos decididos de Sophie y escuchado la tranquila vacilación de Liam, algo en él se había roto. Habían venido a él porque no tenían a dónde ir. Habían estado esperando que los rechazara, que los echara como un extraño lejano sin obligación de cuidarlos. ¿Dónde están ahora?, preguntó Nicholas, su voz más baja que antes. Daniel miró su reloj. Todavía están en la suite del hotel que les arregló. Me aseguré de que tuvieran todo lo que necesitaban: ropa, comida, lo que sea que pudieran necesitar para los próximos días. Nicholas asintió distraídamente, su mente ya en otra parte. Había estado tan concentrado en recopilar información, en verificar la verdad, que no se había detenido a considerar lo que esos niños estaban pensando. Los había dejado en una habitación de hotel, con extraños, en un lugar desconocido, después de que acababan de perder al único padre que habían conocido. ¿Y qué había hecho él? Había regresado a su oficina, tratando de darle sentido de una manera que encajara perfectamente en su mundo estructurado. No encajaba. Nada de esto encajaba. Después de una larga pausa, se puso de pie, tomando su chaqueta de la silla. «Necesito verlos», dijo, más para sí mismo que para Daniel. Daniel asintió, haciéndose a un lado mientras Nicholas se dirigía al ascensor. «¿Debo pedirle al equipo legal que comience el papeleo de la custodia?», preguntó Daniel antes de que Nicholas entrara. Nicholas dudó por una fracción de segundo. Luego sacudió la cabeza. «Todavía no», dijo. «Primero necesito averiguar qué necesitan de mí». Mientras las puertas del ascensor se cerraban, soltó un suspiro lento. No sabía cómo ser un padre. No sabía si podía serlo. Pero por primera vez en su vida, esa incertidumbre no lo hizo huir. Lo hizo avanzar. Nicholas salió del elegante auto negro frente al hotel de 5 estrellas, su mente aún acelerada mientras se abría camino a través del gran vestíbulo. Apenas notó los pisos de mármol, el suave murmullo de la música clásica que sonaba de fondo o los murmullos de otros huéspedes que pasaban. Su atención se centró únicamente en una cosa: los 2 niños que lo esperaban arriba. No tenía idea de lo que iba a encontrarse. Había pasado las últimas horas tratando de procesar el hecho de que tenía hijos, pero ahora venía el verdadero desafío. ¿Qué se suponía que debía decirles? ¿Cómo se suponía que debía actuar? Esto no eran negociaciones de negocios, y no eran empleados a los que pudiera instruir. Eran 2 niños de 6 años que acababan de perder a su madre, y ahora lo miraban como su última esperanza. Al entrar en el ascensor y presionar el botón para el último piso, apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma. Había construido toda su vida sobre la confianza y el control,
podía manejar acuerdos de $1,000 millones y batallas de alto riesgo en la sala de juntas. Sin embargo, la idea de enfrentarse a 2 niños lo tenía más inquieto de lo que jamás admitiría. Las puertas del ascensor se deslizaron para abrirse, y Daniel ya lo estaba esperando en el pasillo. Sin una palabra, guió a Nicholas hacia las puertas dobles de la suite y le indicó que entrara. «Han estado tranquilos», dijo Daniel, «un poco abrumados, pero los han cuidado bien». Nicholas asintió, dudando solo un segundo antes de abrir las puertas y entrar. La suite era espaciosa, elegantemente amueblada, con ventanas de piso a techo que daban a la ciudad. Era el tipo de lugar que la mayoría de la gente admiraría, pero cuando los ojos de Nicholas se posaron en las 2 pequeñas figuras, sentadas una al lado de la otra en el sofá, supo que el lujo no significaba nada para ellos en ese momento. Sophie y Liam estaban sentados juntos, sus pequeños cuerpos tensos. Sophie tenía los brazos cruzados. Sus pequeñas piernas se balanceaban ligeramente mientras miraba al suelo. Liam sostenía un oso de peluche en sus manos, su agarre firme como si se estuviera aferrando al último pedazo de familiaridad que le quedaba. Cuando levantaron la vista y lo vieron parado allí, una mezcla de emociones cruzó sus rostros: incertidumbre, curiosidad y algo más profundo. Nicholas se aclaró la garganta, sintiéndose de repente desprevenido. «¡Hola!». No fue mucho, pero fue lo mejor que pudo decir. Sophie fue la primera en hablar. «¿Viniste?». No había acusación en su tono, solo una simple observación, como si no hubiera estado del todo segura de si él aparecería. Nicholas dio unos pasos hacia adelante, resistiendo la tentación de meterse las manos en los bolsillos como un adolescente nervioso. «Claro que sí». Liam no dijo nada, pero sus ojos se mantuvieron fijos en Nicholas, estudiándolo de una manera que lo hacía sentir como si él fuera el que estaba siendo evaluado. Después de una breve pausa, Nicholas suspiró y se sentó en el sillón frente a ellos. «Sé que esto es inesperado», admitió. «Para todos nosotros». Sophie ladeó la cabeza. «No sabías de nosotros, ¿verdad?». Pudo haber mentido. Pudo haber dicho algo para quedar mejor, para evitar la verdad. Pero al mirarlos, tan pequeños y ya cargando con el peso de la pérdida, supo que merecían honestidad. «No», dijo en voz baja. «No lo sabía». Liam habló por primera vez. «¿Hubieras querido saber?». La pregunta golpeó más fuerte de lo que Nicholas esperaba. Abrió la boca para responder, pero por una vez en su vida, las palabras le fallaron. La verdad era que no lo sabía. ¿Se habría quedado si Isabella se lo hubiera dicho? ¿Habría sido un padre? ¿O habría sido el mismo hombre de entonces, ambicioso, centrado y poco dispuesto a frenar por nada? «No lo sé», admitió finalmente. «Pero sé que ahora tengo una opción, y quiero hacer esto bien». Los ojos de Sophie se entrecerraron ligeramente. «¿Qué significa eso?». Nicholas se pasó una mano por el pelo. «Significa que quiero conocerlos. Quiero asegurarme de que estén bien. Y si me lo permiten, quiero que juntos averigüemos qué pasa después». Liam miró su oso de peluche, trazando con un dedo su tela desgastada. «No tenemos a dónde más ir». Esas palabras hicieron que algo se apretara en el pecho de Nicholas. «No tienen por qué», dijo, con voz firme. «Ahora me tienen a mí». La habitación se quedó en silencio, pero algo en el aire cambió. No fue una aceptación instantánea, pero tampoco fue un rechazo. Fue algo intermedio, un acuerdo tácito para ver a dónde los llevaría esto. Sophie finalmente suspiró, desdoblando los brazos.
Supongo que veremos si eres bueno en esto. Nicholas soltó una pequeña risita sin aliento. Supongo que sí. Por primera vez desde que los había conocido, el miedo al fracaso no era lo que más lo aterrorizaba. Era la posibilidad de que realmente quisiera ser un padre, y el hecho de que, por primera vez en su vida, tenía algo que perder. Nicholas se había enfrentado a innumerables desafíos en su vida. Adquisiciones de negocios hostiles, negociaciones de $1,000 millones y competidores despiadados que intentaban derribarlo. Pero nada lo había preparado para despertarse por la mañana, sabiendo que ahora había 2 niños de 6 años viviendo en su casa. Después de su conversación en la suite del hotel, había tomado una decisión. No iba a dejar que se quedaran en un hotel indefinidamente, y ciertamente no iba a dejar que se sintieran como invitados temporales. Así que, sin dudarlo, los había traído a su ático, un lugar que, hasta ahora, había sido su santuario. A la mañana siguiente, mientras entraba en la cocina, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en menos de 24 horas. Normalmente, sus mañanas eran tranquilas y controladas. Se despertaba. Su ama de llaves le preparaba el café, echaba un vistazo a los informes financieros en su tableta y se preparaba mentalmente para el día. Pero hoy, la cocina era cualquier cosa menos tranquila. Sophie estaba sentada en la encimera, con las piernas balanceándose mientras comía un trozo de pan tostado, su cabello castaño y rizado sobresaliendo en direcciones salvajes. Liam estaba a su lado, sus ojos aún pesados por el sueño, pero sus pequeños dedos sostenían una cuchara mientras revolvía perezosamente un tazón de cereal. Su oso de peluche estaba sentado junto a su plato, como si también necesitara desayunar. Nicholas se detuvo en la puerta, momentáneamente inseguro de qué hacer. Sophie fue la primera en notarlo. «Buenos días», dijo a través de un bocado de pan tostado. Liam no levantó la vista, todavía más concentrado en su cereal que en la presencia de Nicholas. Nicholas se aclaró la garganta. «Buenos días, buenos días». No estaba seguro de si se suponía que debía sentarse con ellos. No estaba acostumbrado a esto. Podía cerrar un trato de $1,000 millones en menos de una hora, pero no tenía idea de cuál era el protocolo para desayunar con niños. Sophie lo estudió con una mirada de complicidad, como si pudiera darse cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. «¿Tú no desayunas?», preguntó. Nicholas dudó antes de caminar hacia la cafetera. «Normalmente solo tomo café». Sophie hizo una mueca. «Eso es aburrido». Liam finalmente levantó la vista. «El café es asqueroso». Nicholas sonrió. «Lo es cuando tienes 6 años». Sophie dejó su tostada y se inclinó hacia adelante. «¿Y ahora qué?». Nicholas se giró para mirarlos, agarrando su taza de café como si pudiera darle respuestas. «Ahora, vamos a resolver las cosas. Ya he hablado con mi equipo sobre las opciones de escuela para los dos, y nos aseguraremos de que tengan todo lo que necesiten». Liam frunció el ceño. «Ya fuimos a la escuela». «Lo sé», dijo Nicholas. «Pero eso fue antes. Ahora están aquí, y quiero asegurarme de que estén en un lugar seguro, un lugar donde se sientan cómodos». Sophie ladeó la cabeza. «¿Nos quedamos?». La pregunta se mantuvo en el aire más tiempo de lo que debería. Nicholas podía verlo en sus ojos. Estaban esperando una garantía, esperando escuchar que no eran solo de paso en su vida. Él sabía lo que necesitaban oír, pero el peso de esas palabras se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado antes. «Sí», dijo finalmente, «se quedan». Sophie sonrió ligeramente, pero Liam no reaccionó de inmediato. En cambio, apartó su tazón de cereal y miró su oso.
¿Y si cambias de opinión?, preguntó Liam en voz baja. Nicholas dejó su café y se acercó, agachándose para estar a la altura de los ojos del niño. No lo haré. Liam todavía no parecía convencido. No sabías de nosotros antes. ¿Y si decides que no nos quieres ahora? Nicholas sintió un agudo dolor en el pecho. Había pasado toda su vida haciendo promesas en los negocios, y nunca había hecho un trato del que no estuviera seguro de poder cumplir. Pero esto era diferente. No se trataba de contratos o negociaciones. Se trataba de confianza, algo que claramente se había roto antes. Tomó un suspiro lento. No sabía de ustedes antes, y no puedo cambiar eso. Pero ahora sé de ustedes, y no me voy a ir a ninguna parte. Liam finalmente se encontró con su mirada, buscando en su rostro cualquier signo de deshonestidad. Lo que sea que vio debe haber sido suficiente, porque después de una larga pausa, asintió levemente y acercó su oso de peluche. Nicholas se puso de pie, sintiendo un peso desconocido en su pecho. Responsabilidad. No era algo que hubiera querido antes, pero ahora lo estaba mirando directamente a la cara. Sophie rompió el silencio. Entonces, si nos quedamos, ¿significa que tenemos nuestras propias habitaciones? Nicholas se rió entre dientes. Por supuesto, ya tengo gente preparándolas. Sophie sonrió. Genial. La mía puede ser morada. Nicholas arqueó una ceja. ¿Morada? Sí, dijo ella como si fuera lo más obvio del mundo. Es mi color favorito. Nicholas sonrió. Anotado. Sophie volvió a tomar su tostada. Y probablemente también deberíamos tener un perro. Nicholas se atragantó con su café. Vamos a ir paso a paso. Sophie se rió, mientras que Liam finalmente esbozó una pequeña sonrisa. No fue mucho, pero fue algo. Nicholas exhaló, dándose cuenta de que esto era solo el comienzo. Había construido toda su vida sobre el poder, el control y la riqueza. Pero nada de eso importaba aquí. Lo que importaba estaba sentado frente a él. 2 niños que ahora eran su responsabilidad, estuviera listo o no. Y por primera vez en su vida, no estaba pensando en su próximo movimiento de negocios. Estaba pensando en lo que significaba ser un padre. Nicholas siempre se había enorgullecido de ser un hombre que podía adaptarse a cualquier situación. Ningún desafío era demasiado grande, ningún problema demasiado complejo. Había pasado años construyendo un imperio haciendo movimientos rápidos y decisivos, siempre manteniéndose un paso por delante de todos los demás. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para el caos que venía con tener 2 niños de 6 años en su casa. La mañana después de su primer desayuno juntos, él había esperado que el día transcurriera sin problemas. Había organizado reuniones para discutir su escolarización, contratado a un profesional para supervisar sus necesidades, e incluso se había asegurado de que sus habitaciones se estuvieran diseñando exactamente como ellos querían. Había pensado que cubrir la logística sería suficiente, que la estructura y la organización harían las cosas más fáciles, pero por la tarde se dio cuenta de lo mal que había subestimado lo que realmente significaba tener hijos en su vida. Su ático, que siempre había sido un oasis de orden y precisión, ahora se sentía como si perteneciera a otra persona. Sophie de alguna manera había logrado convertir su sala de estar en un estudio de arte, con crayones y papeles esparcidos por su costosa mesa de centro de mármol. Liam, por otro lado, había descubierto el sistema de casa inteligente y ahora estaba presionando botones en el panel de la pared, ajustando la iluminación y la temperatura solo para ver qué pasaba. Cada pocos segundos, la habitación
cambiaba de cálida a fría, de tenue a cegadoramente brillante. Nicholas se frotó las sienes, viendo cómo su espacio, una vez prístino, descendía a un caos leve. «Sophie, ¿tienes que esparcir todo sobre la mesa?», preguntó, mirando el desorden de dibujos frente a ella. Sophie levantó la vista, imperturbable. «Te estoy haciendo un dibujo». Eso lo hizo detenerse. No se lo había esperado. «¿Para mí?». Ella asintió, sosteniendo una hoja de papel con un dibujo de 3 figuras de palo, una alta, 2 cortas. En la parte superior, con letras grandes y desiguales, había escrito «Nuestra nueva familia». Nicholas miró el dibujo. Su garganta se apretó de una manera que no esperaba. No estaba seguro de qué decir. Antes de que pudiera responder, Liam gritó desde el otro lado de la habitación. «Oye, ¿qué hace este botón?». Nicholas se giró justo a tiempo para ver cómo las persianas de la sala de estar se levantaban de repente, luego bajaban de nuevo, luego se levantaban una vez más en rápida sucesión. Liam, fascinado por el efecto, presionó el botón de nuevo. «Liam», dijo Nicholas, manteniendo la voz firme, «deja de presionar botones al azar». Liam dudó. Luego lo miró con una expresión inocente. «¿Por qué?». «Es divertido». Nicholas suspiró, caminando hacia el panel y desactivando los controles. «Porque no quiero que mi ático se convierta en un espectáculo de luces». Liam frunció el ceño ligeramente. «Aquí es demasiado silencioso». Nicholas arqueó una ceja. «Pensé que a los niños les gustaba el silencio». «En realidad no», intervino Sophie. «Nuestra vieja casa siempre era ruidosa. Mamá cantaba mientras cocinaba y teníamos un perro que le ladraba a todo. Era divertido». Nicholas no estaba seguro de cómo responder a eso. Su hogar siempre había sido silencioso, tal vez demasiado silencioso. Nunca se había sentido vacío antes, pero ahora, de pie con ellos, se preguntó si siempre lo había estado. Después de un breve silencio, Sophie cambió de tema. «Entonces, ¿cuándo empezamos la escuela?». Nicholas se sentó en el sofá, decidiendo que si iba a acostumbrarse a esto, bien podría tratar de relajarse. «Estoy investigando algunas opciones. Tiene que ser una escuela que se adapte a ambos». Liam se mostró escéptico. «¿Tenemos que ir a una escuela elegante?». Nicholas sonrió. «¿Sería eso un problema?». Liam se encogió de hombros. «No lo sé. Nunca hemos estado en una escuela elegante antes». Nicholas se reclinó, dándose cuenta de que la idea de lujo, que siempre había sido normal para él, era completamente extraña para ellos. «No tiene por qué ser elegante, solo tiene que ser buena». Sophie golpeó su lápiz contra la mesa. «¿Nos llevarás tú?». «El primer día». Nicholas dudó, luego asintió. «Sí, yo los llevaré». Pareció satisfecha con eso, volviendo a su dibujo. Liam, sin embargo, todavía parecía vacilante. Nicholas podía darse cuenta de que algo le preocupaba. «¿Qué pasa?», preguntó Nicholas. Liam jugueteó con el oso de peluche en su regazo antes de levantar la vista. «¿Nos quedamos de verdad? ¿O solo por ahora?». La pregunta hizo que Nicholas se detuviera. Podía darse cuenta de que, a pesar de sus actitudes juguetonas, ambos estaban esperando el momento en que él decidiera que todo esto era demasiado y los enviara lejos. Hizo que algo dentro de él se apretara. «Se quedan», dijo con firmeza. «De verdad». Liam lo estudió durante un largo momento antes de asentir levemente, como si estuviera probando si podía creerle. Sophie, por otro lado, sonrió. «Bien, porque ya empecé a decorar mi habitación en mi cabeza». Nicholas se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Claro que sí.
A medida que avanzaba el día, el caos no disminuyó, pero algo más se instaló en su lugar, algo que Nicholas no se había dado cuenta de que le había estado faltando. La risa, la energía, los pequeños pero significativos momentos de conexión. Su mundo se había construido en torno al control, pero estos dos niños habían entrado en su vida y habían destrozado cada muro que había construido a su alrededor. Y en lugar de tratar de arreglarlo, se encontró preguntándose si tal vez, solo tal vez, estaba bien con dejarlo así. Nicholas había pasado años creyendo que el control era la clave del éxito. Su vida había sido cuidadosamente estructurada, cada decisión calculada, cada movimiento deliberado. Sin embargo, en solo unos días, dos niños de 6 años habían desmantelado por completo ese control. No estaba seguro de si sentirse frustrado o impresionado por la facilidad con la que Sophie y Liam se habían abierto camino en su mundo, no con exigencias o expectativas, sino simplemente existiendo de una manera que le hacía imposible ignorarlos. Esa mañana se despertó con el sonido de risitas ahogadas que venían del pasillo. Al principio, pensó que lo estaba imaginando, pero mientras se sentaba en la cama y escuchaba más de cerca, el sonido se hizo más claro. Fue seguido por el arrastre distinto de pequeños pies, y luego, un silencio sospechoso. Nicholas suspiró, pasándose una mano por la cara antes de levantarse de la cama. No había necesitado un despertador desde que Sophie y Liam se habían mudado. Sus mañanas, una vez tranquilas, habían sido reemplazadas por un nuevo tipo de imprevisibilidad, y por mucho que quisiera fingir que le irritaba, la verdad era que no le importaba tanto como pensaba que lo haría. Poniéndose una bata, salió de su dormitorio y siguió el débil susurro por el pasillo. El ruido venía de la cocina. Se detuvo en la puerta y observó la escena frente a él. Sophie y Liam estaban junto a la isla de la cocina, de espaldas a él, mientras se acurrucaban sobre algo. La encimera estaba cubierta de harina, azúcar y lo que parecía ser una botella de jarabe derramada. Liam sostenía una taza medidora. Sus pequeños dedos la agarraban con fuerza mientras trataba de verter algo en un tazón para mezclar. Sophie estaba a su lado, su expresión concentrada mientras rompía un huevo. Mal. La mitad de la cáscara cayó en el tazón, y en lugar de quitarla, simplemente la revolvió. Nicholas se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. «Quiero saber siquiera qué está pasando aquí». Ambos niños se sobresaltaron al oír su voz. Sophie se giró primero, su expresión alternando entre la culpa y la emoción. Liam se giró después, con los ojos muy abiertos como si acabara de ser atrapado en medio de un crimen. «Estamos haciendo el desayuno», anunció Sophie con orgullo. Nicholas arqueó una ceja. «Ah, ¿sí?» Liam miró el desorden frente a él, luego de vuelta a Nicholas. «Estábamos intentando». Nicholas exhaló, avanzando para inspeccionar el desorden. Los panqueques, o lo que se suponía que eran, parecían un desastre. La masa era un desorden grumoso. La estufa estaba apagada, lo que significaba que no habían intentado cocinar nada todavía, y por eso Nicholas estaba agradecido. Se frotó las sienes. «A ver si lo entiendo. En lugar de simplemente esperar el desayuno, decidieron destruir mi cocina». Sophie se puso las manos en las caderas. «No está destruida. Solo estamos experimentando». Nicholas no pudo evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios. Debería haber estado molesto. Debería haberles estado dando un sermón sobre hacer un desorden
y no jugar con cosas que no sabían cómo usar. Pero en cambio, se encontró mirándolos, a sus expresiones ansiosas, a la forma en que Liam seguía jugueteando con su taza medidora, como si todavía estuviera decidido a hacerlo bien. Suspiró, sacudiendo la cabeza. «Está bien, muévanse». Sophie frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque si van a hacer el desayuno en mi cocina, al menos lo van a hacer bien», dijo Nicholas, arremangándose. Los ojos de Liam se abrieron de par en par. «¿Sabes cocinar?» Nicholas sonrió. «¿Sorprendido?» Sophie asintió. «¿No pareces alguien que cocine?» Nicholas soltó una risa baja. «No lo hago a menudo, pero sé lo suficiente». Tomó el tazón para mezclar, haciendo una leve mueca por la consistencia. «Está bien. Primero que nada, no solo rompes los huevos y dejas las cáscaras dentro». Sophie se encogió de hombros. «Son pequeñas. Nadie se daría cuenta». Nicholas le lanzó una mirada penetrante antes de pescar cuidadosamente los trozos de cáscara de huevo. «Créeme, se darían cuenta». Durante los siguientes 20 minutos, los guió a través del proceso correctamente, mostrándoles cómo mezclar los ingredientes, cómo verter la cantidad justa de masa en la sartén y cómo voltear un panqueque sin destruirlo. Al principio, se mostraron escépticos, pero a medida que el panqueque comenzaba a tomar forma, se emocionaron más. Cuando Liam volteó con éxito su primer panqueque, sin que se le cayera, sonrió a Nicholas. «Lo hice». Nicholas asintió con aprobación. «No está mal». Sophie, no queriendo quedarse atrás, rápidamente volteó el suyo, solo para que cayera medio fuera de la sartén. Ella resopló. «El mío está roto». Nicholas sonrió. «Todavía es comestible». Sophie frunció el ceño. Luego miró el panqueque deformado. «Sí, supongo que solo se ve único». «Llamémoslo cocina creativa», dijo Nicholas. Una vez que los panqueques estuvieron finalmente listos, se sentaron juntos en la isla de la cocina, con los platos apilados de comida empapada en jarabe. No fue perfecto. Los panqueques estaban desiguales, algunos estaban un poco quemados, y todavía había harina espolvoreada en las encimeras. Pero cuando Sophie dio su primer bocado y sonrió, y cuando Liam se lanzó con entusiasmo a su plato, Nicholas sintió algo que no había esperado. Este momento, esta mañana pequeña, caótica y completamente no planificada, se sintió real. No era un negocio, no era una estrategia, eran solo ellos, resolviendo las cosas juntos. Sophie lo miró entre bocados. «Entonces, ¿podemos cocinar de nuevo?» Nicholas arqueó una ceja. «Si prometen no convertir mi cocina en una zona de desastre, tal vez». Liam sonrió. «Entonces, probablemente no». Nicholas suspiró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. «Sí, probablemente no». Mientras terminaban su desayuno, se dio cuenta de algo. Había pasado años construyendo una vida que giraba en torno al éxito, la riqueza y la disciplina. Pero en este momento, sentado con dos niños que de alguna manera se habían convertido en la parte más inesperada de su mundo, se preguntó si tal vez, solo tal vez, esto era de lo que realmente se trataba la vida. Nicholas siempre había creído que el cambio era algo que se controlaba. En los negocios, él era el que tomaba las decisiones, el que dictaba los términos, estrategizaba, planeaba y se aseguraba de que cada movimiento que hacía fuera deliberado. Pero esto no era algo que hubiera planeado. Sophie y Liam habían entrado en su vida como una tormenta, poniéndolo todo patas arriba.
Y sin embargo, de alguna manera, no estaba tratando de arreglarlo. No buscaba un escape. Estaba aprendiendo, lenta pero seguramente, cómo adaptarse. Una semana después de que se habían mudado, Nicholas decidió que era hora de sacarlos. No estaba del todo seguro de por qué se sentía como algo tan importante, pero algo dentro de él le dijo que era necesario. Habían estado encerrados en su ático, adaptándose a una vida que nunca antes habían conocido, y pensó que necesitaban un respiro. Los recogió de sus habitaciones ese sábado por la mañana, encontrando a Sophie tirada en su cama leyendo un libro y a Liam sentado en el suelo, construyendo tranquilamente algo con legos. «Vístanse», les dijo Nicholas. «Vamos a salir». Sophie se sentó al instante, sus ojos brillantes de curiosidad. «¿A dónde?» Nicholas sonrió. «Ya verán». Liam parecía vacilante, mirando a Sophie antes de levantarse lentamente. «¿Es un lugar elegante?» Nicholas arqueó una ceja. «¿Quieres que lo sea?» Liam sacudió la cabeza. «En realidad no». «Entonces no. Solo pónganse lo que les resulte cómodo». Era algo extraño, verlos interactuar con el mundo fuera del entorno cuidadosamente controlado que él había creado para ellos. Los llevó a un parque, uno grande, lleno de familias, risas y el tipo de energía caótica que siempre le había sido extraña. Nunca antes había pasado tiempo en lugares como este. Nunca había tenido una razón para hacerlo. Pero mientras veía a Sophie correr, su emoción evidente en cada movimiento, se dio cuenta de lo desconocido que era esto, no solo para ellos, sino también para él. Liam era más reservado, pegado al lado de Nicholas, mientras caminaban por los sinuosos caminos. El niño era cauteloso, siempre observando, siempre pensando antes de actuar. Nicholas reconoció ese rasgo. Era algo que él mismo había dominado a lo largo de los años, la capacidad de analizar una situación antes de actuar. «No tienes que quedarte a mi lado todo el tiempo», dijo Nicholas después de unos minutos. Liam se encogió de hombros. «No sé qué hacer». Nicholas exhaló, dándose cuenta de que para un niño que había pasado su vida en un mundo mucho más pequeño y familiar, este tipo de libertad podría haberse sentido abrumador. «Entonces, vamos a resolverlo», dijo Nicholas, escaneando el parque. Sus ojos se posaron en un pequeño puesto donde alquilaban cometas. Él sonrió. «¿Alguna vez han volado una cometa?» Liam sacudió la cabeza, viendo cómo Nicholas se acercaba y le entregaba un billete al hombre antes de recibir una cometa azul brillante con una larga cola. Regresó a Liam, arrodillándose un poco mientras se la ofrecía. «¿Quieres intentarlo?» Liam dudó antes de tomar lentamente la cuerda. Nicholas lo ayudó a ajustar su agarre antes de señalar el campo abierto. «Muy bien. Corre, y cuando el viento la atrape, suéltala». Liam frunció el ceño. «¿Y si no funciona?» Nicholas sonrió. «Entonces lo intentamos de nuevo». Tomó algunos intentos, algunos suspiros frustrados, algunos momentos de duda, pero luego, de repente, la cometa se elevó, atrapando la brisa mientras el agarre de Liam se apretaba alrededor de la cuerda. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se entreabrió ligeramente con asombro mientras la veía subir cada vez más alto. Nicholas se quedó a su lado, con las manos en los bolsillos, mirando más la cara del niño que la cometa. «No está mal», dijo. Liam sonrió, y por primera vez desde que se habían conocido, Nicholas vio una chispa de confianza en sus ojos. Pasaron horas en el parque.
Sophie encontró a un grupo de niños jugando a la mancha e inmediatamente se unió, su risa resonando en el espacio abierto. Liam continuó volando la cometa, sintiéndose más cómodo con cada minuto que pasaba. Nicholas se mantuvo cerca, observando, asegurándose de que estuvieran bien, pero algo inesperado se instaló en su pecho. Una sensación de satisfacción que no había sentido en años. Cuando el sol comenzó a ponerse, compraron helado a un pequeño vendedor cerca de la entrada del parque. Sophie eligió fresa, Liam eligió chocolate y Nicholas, después de una ligera presión por parte de Sophie, eligió vainilla. Se sentaron en un banco, los niños comiendo su helado, mientras Nicholas simplemente disfrutaba del momento. Sophie lo miró después de un rato, con los ojos pensativos. «No sonríes mucho, ¿verdad?» Nicholas arqueó una ceja. «Sí sonrío». Liam sacudió la cabeza. «En realidad no». Nicholas exhaló, tomando un pequeño bocado de su helado. «Supongo que nunca tuve una razón para hacerlo». Sophie ladeó la cabeza. «¿Y ahora?» Nicholas se encontró con su mirada, luego miró a Liam, que estaba concentrado en su helado, pero escuchando con atención. «Ahora», dijo Nicholas lentamente, «creo que podría estar descubriéndolo». Sophie sonrió antes de terminar el último bocado de su cono. «Bien, porque creo que te verías mejor si sonrieras más». Nicholas se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Lo tendré en cuenta». Mientras caminaban de regreso al auto, Sophie saltando por delante y Liam manteniéndose cerca, Nicholas se dio cuenta de algo. Esto era lo que se suponía que debía sentir la vida. No solo el éxito, no solo el poder, sino esto. Momentos que no necesitaban ser controlados, momentos que simplemente existían, llenos de risas, calidez y la inesperada sensación de pertenencia. Y por primera vez en su vida, no estaba construyendo algo solo para él. También estaba construyendo algo para ellos. Nicholas nunca había sido el tipo de hombre que reflexionara sobre el pasado. Toda su vida se había construido en torno al movimiento hacia adelante, siempre avanzando, siempre esforzándose, siempre persiguiendo el próximo objetivo. Mirar hacia atrás nunca le había servido. Era una pérdida de tiempo, una distracción. Pero ahora, sentado en su casa, viendo a Sophie y Liam discutir sobre qué película ver, se encontró pensando en todos los momentos que lo habían llevado aquí. Había pasado un mes desde que habían entrado en su vida. Un mes desde que había mirado en 2 pares de ojos marrones familiares y se había dado cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre su mundo había cambiado. Había pasado toda su vida creyendo que no necesitaba a nadie, que los apegos solo hacían las cosas complicadas. Sin embargo, aquí estaba, ya no viviendo para sí mismo, sino para 2 personitas que habían logrado desentrañar cada parte de él sin siquiera intentarlo. «¿Por qué no podemos simplemente ver las 2?» preguntó Liam, exasperado mientras Sophie sostenía 2 estuches de DVD en sus manos, su expresión obstinada. «Porque El Rey León es mucho mejor que Toy Story», argumentó Sophie, agitando el estuche frente a la cara de Liam. «No, no lo es», replicó Liam. «Woody y Buzz son geniales». Nicholas, que había estado observando en silencio su vaivén, finalmente suspiró. «Tiren una moneda». Sophie y Liam se giraron hacia él al mismo tiempo. «¿Qué?», preguntó Sophie. Nicholas sacó una moneda de su bolsillo y la sostuvo. «Cara para El Rey León, cruz para Toy Story». Sophie entrecerró los ojos.
y ambos tenemos que aceptar lo que salga. Nicholas asintió. Así es como funcionan las decisiones. No siempre obtienes lo que quieres, pero al menos es justo. Liam se cruzó de brazos. De acuerdo. Nicholas lanzó la moneda, atrapándola en la palma de su mano antes de voltearla sobre el dorso de su mano. Cruz, anunció. Liam sonrió en señal de victoria, mientras Sophie gimió dramáticamente, dejándose caer en el sofá. Está bien, pero yo elijo la próxima vez. Nicholas sonrió. Eso es justo. Mientras Liam ponía la película, Nicholas miró a Sophie, que todavía estaba de mal humor. Le dio un codazo en el pie con el suyo. Oye, ¿estás bien? Ella resopló. Sí, solo que odio perder. Nicholas se rió entre dientes. Sí, puedo entenderlo. Sophie lo miró de reojo. Sus labios se crisparán en una pequeña sonrisa. Pierdes mucho. Nicholas exhaló. Ya no. Pero cuando era más joven, sí. Lo odiaba también. Sophie se incorporó un poco. ¿En qué perdías? Nicholas dudó. No estaba acostumbrado a hablar de su pasado. Nadie nunca le había preguntado al respecto, y él nunca había ofrecido la información. Pero mientras Sophie lo miraba, genuinamente curiosa, y Liam se acomodaba en el sofá cercano, esperando que la película comenzara, se encontró respondiendo. No siempre fui el mejor en todo, admitió Nicholas. Cuando tenía su edad, no era el más inteligente ni el más rápido. Había muchas cosas en las que no era bueno, y cada vez que fallaba, me decía a mí mismo que tenía que trabajar más duro, que si trabajaba lo suficiente, nadie me volvería a ganar. Sophie ladeó la cabeza. ¿Y funcionó? Nicholas sonrió. Depende de cómo lo veas. Dejé de perder, pero también dejé de jugar solo por diversión. Ganar se convirtió en lo único que importaba. Sophie consideró eso por un momento. Luego se encogió de hombros. Eso suena un poco aburrido. Nicholas se rió entre dientes. Sí, lo era. Liam habló desde su lugar en el sofá. Entonces, ¿ya no te importa ganar? Nicholas se encontró con sus ojos. Todavía me importa, pero he aprendido que algunas cosas son más importantes. Sophie sonrió. Como nosotros. Nicholas sintió que algo se apretaba en su pecho. Había pasado años dominando el arte de mantener a la gente a distancia, de asegurarse de que nadie se acercara lo suficiente como para importar. Pero estos dos habían entrado en su vida y habían destruido ese muro sin siquiera intentarlo. Sí, dijo en voz baja, como ustedes. La sonrisa de Sophie se ensanchó antes de que se volviera a la pantalla, satisfecha. Liam no dijo nada, pero miró a Nicholas con algo que se parecía mucho a la comprensión. Cuando la película comenzó, Nicholas se reclinó en el sofá, sintiendo una sensación de paz que no había sabido que necesitaba. Había pasado toda su vida creyendo que su propósito era construir un imperio, ser el mejor, ganar, a toda costa. Pero ahora, mientras estaba sentado entre dos niños que de alguna manera se habían convertido en todo su mundo, se dio cuenta de que estos pequeños momentos cotidianos, eran los que realmente importaban. Por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo algo más grande. No estaba mirando hacia el próximo desafío. Por primera vez, estaba exactamente donde quería estar. El final de esta historia es poderoso porque no se basa en grandes gestos o giros dramáticos. Es significativo en su simplicidad. Nicholas Winslow comienza como un hombre que se define a sí mismo por su éxito, su riqueza y su capacidad para controlar todo en su vida. Pero a medida que la historia se desarrolla, se ve obligado a enfrentarse a una verdad que nunca esperó. La verdadera realización no proviene del poder o del dominio financiero.
sino de las conexiones que construimos con los demás. Lo que hace que esta transformación sea tan convincente es que no sucede de la noche a la mañana. Nicholas no se convierte de repente en un padre perfecto, y Sophie y Liam no confían inmediatamente en él. Su relación se desarrolla a través de pequeños momentos, desayunos compartidos, noches de cine y aprendiendo a existir juntos. Estas experiencias aparentemente ordinarias son las que realmente lo cambian, mostrándole que el amor, la confianza y la familia no son cosas que se puedan controlar o negociar, tienen que ganarse. En el capítulo final, Nicholas no es solo un hombre que ha aceptado su papel como padre. Quiere serlo. Ese es el mayor cambio. Ya no ve a Sophie y Liam como una obligación o una interrupción inesperada en su vida bien estructurada. En cambio, reconoce que ellos son lo que hace que su vida sea completa. El hombre que una vez vivió solo para el próximo trato, ahora encuentra significado en momentos tan simples como lanzar una moneda para ver una película o ver la cara de un niño iluminarse después de volar una cometa. Este final es satisfactorio porque se siente real. Nicholas no se convierte mágicamente en otra persona, pero crece de una manera que se siente genuina y ganada. La historia nos deja con una sensación de esperanza, demostrando que el cambio no se trata de perder quién eres. Se trata de descubrir quién siempre estuviste destinado a ser.